este tren de mercancías le llaman el tren de la muerte. El equipo de Fronteras al Límite ha viajado sobre este tren, también conocido como La Bestia, para contarles de primera mano una de las experiencias más peligrosas que se pueden vivir ahora mismo en Centroamérica. Es el tren al que miles de migrantes se suben para cruzar México e intentar llegar a Estados Unidos. Vale. Tranquilidad. El trayecto que vamos a realizar va a durar 7 horas y se lo vamos a ir contando a medida que vaya pasando el tiempo. Pero antes de subir al tren, los migrantes tienen que cruzar la frontera de Guatemala y México, dos países situados en el centro del continente americano. Es la antesala de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Se está desangrando Centroamérica para llegar a unos Estados Unidos que incluso ni los quiere recibir. Miles de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras salen de sus países y cruzan México para ir en busca del sueño americano. La zona por la que estamos caminando es más conocida como la antesala del infierno por la cantidad de atracos, violaciones y asesinatos que se producen en este recorrido que los migrantes realizan a diario. Y a él lo agarraron, le dijeron no te muevas, cabrón. ¿Pasaste miedo? Sí, me tenía el machete aquí en el cuello. Para atravesar México, estos migrantes de Centroamérica se suben de forma clandestina en este tren de mercancías. Cada día, cientos de inmigrantes viajan sobre sus vagones para tratar de cruzar la frontera. La gran mayoría de estos migrantes lo que hacen en realidad es huir de sus países por culpa de la violencia y la extorsión de las famosas maras. Las bandas criminales que se han adueñado de gran parte de las ciudades de Centroamérica. Para ellos nada más la muerte es la que existe, porque solo la muerte y la muerte y la muerte. Pero llegar a Estados Unidos no es fácil. Los migrantes que huyen de la violencia se juegan la vida al subirse al tren. Al tren al que todos conocen como La Bestia. A este enorme tren de mercancías le llaman también el tren de la muerte por la cantidad de asaltos, violaciones, secuestros y asesinatos que se producen en él. ¿Prefieres morir aquí que morir en tu país? Así. ¿Así de duro? Así. Televisión Española viaja hasta aquí para mostrar los riesgos y peligros mortales a los que se enfrentan los migrantes. En cualquier momento podrían subirse aquí a los vagones grupos de bandas organizadas de delincuencia a intentar atracar a los migrantes y se encontrarían, por supuesto, con nosotros también aquí, dentro del tren. Hoy, en Fronteras al Límite, La Bestia. Este es el tren de la muerte. Un tren de mercancías que cruza México y llega hasta la frontera de Estados Unidos. Miles de inmigrantes clandestinos arriesgan sus vidas y se suben a él para intentar alcanzar su sueño americano. Antes de llegar al tren de la muerte, el sufrimiento del migrante comienza aquí, en el río Suchiate. Este río es la frontera natural entre Guatemala y México. Las balsas de neumáticos que cruzan sus aguas van cargadas de migrantes clandestinos. Como Olvin, un joven de El Salvador que ha tenido que huir de su hogar amenazado por las maras. Su vida en su propio país corre tanto peligro que solo le queda la huida. ¿A dónde vas? Voy a North Carolina. ¿En Estados Unidos? Ajá. El miedo más grande es pues que lo maten a uno. Sí. Estuve a punto de que me secuestraran. Entonces, por esa situación, nosotros salimos de nuestro país. Abandonamos nuestra familia. ¿Qué crees que te espera? No, algo muy duro, muy pesado. ¿Qué cosas? Muchas cosas riesgosas que están en el camino. ¿Por ejemplo? Como secuestro, que lo asalten a uno.
o hasta aproximadamente perder la vida. ¿Y no te da miedo? Pues sí, da miedo, pero tú sabes, la necesidad lo obliga a uno. Esta será la tercera vez que Olvin intente subirse al tren de la muerte y cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ya ha sido capturado en 2 ocasiones por la policía de migración y ha sido devuelto a su país. Ha sido deportado. Ibas en el tren que llaman La Bestia. Ah, la bestia. ¿Cómo es La Bestia? Da miedo. La verdad hay que tener mucho valor para subirse a él. Se suben los pandilleros y lo tiran a uno del tren, le cobran la renta. ¿Cuánto dinero os piden por estar encima del tren? Le piden hasta $100. ¿Hasta $100? La verdad sí, pues uno no tiene cómo pagar, pues a veces lo tiran del tren. La bestia partió uno por mitad, se cayó del tren, lo partió por mitad. Sí. ¿Te vas a volver a subir a La Bestia entonces? A pesar de todo. A pesar de todo lo que ven. A pesar de poder dejar la vida allí en La Bestia. Así es. Olvin ya ha cruzado la frontera. Ahora se encuentra en México y su próximo destino no será tan sosegado como cruzar un río. Su próximo destino es subirse al tren de la muerte, el tren que cruza México y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Queremos seguir los pasos de migrantes como Olvin y subir con ellos al tren. Un viaje muy peligroso que muchos nunca terminan. En el camino hay bandas criminales de asaltantes que roban, matan y violan a los migrantes. Los migrantes de El Salvador, Honduras o Guatemala, que han huido de la violencia de las mafias de sus países, llegan a lugares como este. Un albergue donde reponer fuerzas antes de intentar subirse al tren que les llevará a Estados Unidos. En estos refugios conocemos casos estremecedores de jóvenes que han huido de las bandas criminales, como el de Óscar, cuyo cuerpo aún no ha expulsado 5 de las balas con las que intentaron matarle. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Estás solo haciendo el camino hasta Estados Unidos? Toda mi familia se quedó atrás, entonces me toca ir solo para arriba. ¿Dónde dices que está tu familia? En El Salvador. 38. 38 milímetros. Sí. ¿Y desde cuándo la tienes ahí? Hace 5 meses. ¿Tienes más balas? Sí. Esta es la otra bala que ando cargando. ¿Y el agujero de abajo? Este, es donde me entró una. Es que llegaron a mi casa a decirme que si yo quería pertenecer a un grupo de pandillas, vine y yo me negué. Entonces, y me dijeron, nada, allí que me iban a quebrar los pies y todo eso. Entonces vine yo, no caté. Bueno, pensé yo que era mentira. Ya la segunda vez sí ya me presentaron los problemas. ¿Tenías más opciones? No tenía más opciones, ingresaba o me mataban y como no quise ingresar me intentaron asesinar, entonces me vine huyendo. Sí, el miedo es que me agarren y me vuelvan a deportar. ¿Qué te puede pasar si te devuelven a tu país, a El Salvador? Me asesinan, pero no puedo regresar. Lo que tienes es lo que llevas puesto. Sí, lo es lo único que tengo ya. Y cuando entré acá me robaron la billetera, el poco dinero que traía, mi mochila con mi ropa, todo. ¿Y vas a hacer el camino en chancletas? Si no me regalan un par de zapatos o algo, pues obviamente me tengo que ir así. ¿Cuántos días crees que te quedan por andar? No sé, tal vez un mes y todo. Óscar escapó de la violencia y la muerte, pero el camino que ha comenzado también es peligroso y violento. Puede que nunca llegue a Estados Unidos. Porque aquí también existen bandas y mafias organizadas que saquean, roban y matan a los migrantes. Todos tienen una única meta: ir en busca del tren de mercancías, esperar en las vías la llegada de la bestia y subir a ella. Pero antes de escalar sus vagones, los migrantes se enfrentan a otros peligros. La cantidad de personas indocumentadas que existe en esta frontera, según nos asegura la policía, favorece la aparición de mafias organizadas dedicadas a robar y extorsionar a los migrantes. Las patrullas fronterizas saben que se enfrentan a un enemigo armado y peligroso. Vamos a efectuar un recorrido en Colonia El Esfuerzo.
donde se ha concentrado el sicariato. 12, 13 personas fallecidas por arma de fuego al mes. Es una colonia que cuando hacemos los recorridos definitivamente tienen que ir 4 compañeros